Eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo en el Poder Judicial. Asimismo, se informa que esta capacitación se está transmitiendo a través de Facebook Live. En forma breve se brindará algunas instrucciones para el evento. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida y el uso del chat de la videoconferencia, debiendo pues consignarse los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas lo pueden hacer en el momento de las rondas de preguntas, el cual se activará el micrófono para que formulen de forma directa al expositor. Al término del evento se solicitará a todos los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger las buenas imágenes en la foto grupal, evitándose enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señor presidente, se solicita permiso para dar inicio a la ceremonia. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la conferencia magistral Nuevo Modelo de Gestión de Despacho Civil con Oralidad, Audiencia Preliminar, organizado por el Equipo Técnico Distrital para la Modernización de los Despachos Judiciales de los Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla. Saludamos la presencia en la sala de honor, integrada por el señor doctor Alfredo Mirabal Flores, juez superior titular, presidente de la Comisión de Capacitación. El señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior titular, integrante del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles. El señor doctor Ricardo Johnny Moreno Cáncer, juez titular, coordinador del equipo distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles. Y el señor doctor Omar Sumare Benavent, jefe de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Acto seguido, invitamos al señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, integrante del equipo técnico distrital de la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles, que brindará las palabras de bienvenida a este magno evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Permítame, por favor, en primer lugar, saludar al señor doctor Alfredo Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación de este Distrito Judicial, al doctor César Rivero Ramos, también juez penal, miembro de la Comisión de Capacitación mencionada, al doctor Moreno Cáncer Ricardo, juez civil, coordinador del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos de los juzgados civiles, al doctor Carlos Rodríguez Rosales, también miembro de la Comisión de Capacitación, y de manera especial, por supuesto, al doctor Omar Sumare Benavente, jefe de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que hoy es nuestro expositor de la fecha. También saludo a nuestros invitados especiales, al doctor Freddy Núñez Goicochea, director de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ventanilla, al doctor Roger Melendres Morales, decano del Colegio de Abogados de Ventanilla, y, por supuesto, también a todas y todos los que se encuentran conectados en este momento a la señal de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra de Ventanilla. Esta es la segunda fecha de una serie de actividades programadas por la Comisión de Capacitación y el equipo técnico distrital para la modernización de los despachos de los juzgados civiles. Como es obvio, estas actividades apuntan a reforzar los conocimientos y las capacidades de los jueces, juezas y personal administrativo y jurisdiccional para brindar un mejor servicio de calidad de justicia a las personas, a los litigantes, a los justiciables.
Esta modernización de los despachos judiciales implica la aplicación de la oralidad que viene aplicándose en esta Corte Superior desde el mes de octubre del año 2019, y como dijéramos ayer, la oralidad ha venido a quedarse, y no por un tema de moda, un tema de momento, sino porque viene reportando las cifras esperadas, las cifras que demuestran que se está brindando mejor impartición de justicia y sobre todo mejorando los tiempos al momento de emitir las decisiones finales. No puedo terminar sin agradecer de manera especial a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Omar Sumaria Benavente. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Estamos seguros que la información que hoy día nos proporciona será de mucha utilidad en nuestro quehacer jurisdiccional. Sin más palabras, doy por inaugurada la actividad de la fecha. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes. Muy agradecidos por sus palabras, señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas. Damas y caballeros, continuando con el programa, a continuación invitamos al señor doctor Omar Sumaria Benavente, quien disertará la ponencia de nuevo modelo de gestión de despacho civil con oralidad, audiencia preliminar, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Jefe de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, secretario técnico de la Comisión Nacional de Implementación y Monitoreo del Plan Estratégico Institucional 2020-2030 del Poder Judicial, asesor de la Comisión Nacional e Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil del Poder Judicial, asesor de la Comisión Nacional de Implementación de Tecnología del Poder Judicial, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, profesor en Derecho Procesal en la Academia de la Magistratura del Perú, autor de los libros Introducción al Sistema de la Tutela Jurisdiccional, Teoría de la Prueba, Teoría de Razonamiento y Teoría de la Tutela Cautelar, Análisis y Revisión. Autor de distintos libros de coautoría y artículos de la especialidad, conferencia a nivel nacional e internacional. Ha sido vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembros de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Instituto Vasco de Derecho Procesal, Instituto Colombo Venezolano de Derecho Procesal e Instituto Itapuense de Paraguay de Derecho Procesal. Así también como miembro honorario de los colegios de abogados de Lima Sur, Tacna, Arequipa, Puno, El Santa, Ica, Huaura, Huánuco, Cusco, Madre de Dios, Junín, Loreto y Moquegua. Recibe una cálida bienvenida, señor doctor Omar Sumaria Benavente. Muy buenas tardes. Un saludo especial para el doctor Alfredo Mirabal Flores, para el doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, señor doctor César Augusto Rivero Ramos, señor doctor Ricardo Johnny Moreno Chance, doctor Carlos Rodríguez Rosales, señor doctor Freddy Núñez Goicoechea y el señor doctor Roger Meléndez Morales. Y a la doctora Marisol Herrera por permitirme compartir con ustedes estos momentos, en especial a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales y del internet para escuchar estos minutos. Bueno, el tema que me han encargado es hablar de la oralidad y la audiencia preliminar, o la audiencia preliminar en el nuevo proceso oral civil por audiencias. Para esto voy a permitirme compartir unas presentaciones. Oralidad y audiencia preliminar. Para entender el tema de la audiencia preliminar dentro de este modelo procesal por audiencia basado en oralidad, tenemos que entender su lógica. Y su lógica se encuentra en una mezcla del denominado proceso momento y proceso método. Es así que tenemos dos modelos procesales, ¿no? Hace mucho tiempo, la antigua distinción entre procesos inquisitivos y procesos acusatorios en realidad fue dejada de lado, porque no da ninguna información más que quién tenía mayor asignación de fuerza procesal. Si las partes o el juez mencionan el por qué, cuál es nuestro deber ser, porque están escritos de tal manera. Es así que distintas, digamos, o estudios más actuales, como por ejemplo el de Miriam Damasco en su libro Las caras de la justicia y el poder del Estado, ¿no? Divide los procesos entre procesos derivados de un estado de modelo jerárquico y procesos derivados de un estado de modelo paritario. Lo que a su vez tiene implicancias procesales en el estado jerárquico, un proceso como mecanismo de implementación de políticas públicas, y el estado paritario como un proceso como mecanismo de solución de conflictos.
Antoine Garapon, por su lado, en el libro Jugar en Francia, Estados Unidos, nos propone dos modelos de procesos. El proceso momento, que es el trial del Common Law, y el proceso metódico por etapas, típico de Europa continental del Civil Law. Este proceso, digamos, metódico por etapas, que nosotros hemos heredado a través de la península ibérica, consta, ¿no?, de como una recta en el cual a través de este mecanismo se canaliza el ejercicio del derecho de acción y a través de una secuencia de etapas llamada serie procedimental, compuesta por una etapa de afirmación, una etapa de negación, una etapa de confirmación y una etapa de alegación, se llega al objeto del proceso, que es la sentencia, la cual contiene una declaración de certeza frente a un estado de incertidumbre jurídica inicial iniciado por la demanda. Estas etapas están ordenadas de manera sucesiva, de manera inmediata, de manera preclusiva y de manera precluyente, es decir, siempre avanzan hacia adelante. Pero lo más interesante de este modelo es que están ordenadas de manera lógica, de tal manera que cada etapa es la razón de ser de la siguiente etapa, un orden lógico entre ellas. Este proceso lleva ante un funcionario del Estado, que es el juez. Él tiene la exclusividad sobre el manejo y la gestión del proceso. Y esto se registra en una base de datos que va a ser el expediente, donde está detallado cada acto procesal, el cual va a servir como el nervio neurálgico justamente, y base de datos ¿para qué? Para, en el caso de un control de revisión jerárquico, que es de impacto en este sistema, se pueda dar, ¿no?, la revisión por el superior. Al lado tenemos otro modelo de proceso, que es el proceso momento de Common Law, compuesto por dos momentos. Como ven, no es una secuencia de etapas ordenadas de manera sucesiva, inmediata, progresiva, precluyente, sino son dos grandes momentos. Uno llamado el pretrial y otro el trial. Sí sé que en realidad el proceso es el trial, ¿no? Como su nombre lo dice, el centro de gravedad de este proceso no está en la sentencia, a diferencia de otro modelo, como producto de un proceso lógico, sino acá es un momento de confrontación. Trial vendría a ser traducido como prueba, pero su verdad traducción vendría a ser como encuentro, enfrentamiento, algo así, ¿no? Concurso, más o menos. Y entonces, en ese trial, en un momento único en el cual se produce la garantía del debido incurso en la audiencia, en el cual se oraliza todas las pruebas, porque todas las pruebas son orales, la testimonial, los testigos expertos, las declaraciones de parte, etcétera, en la medida que está dividida la función jurisdiccional. A diferencia de este mecanismo en que el proceso potestad exclusiva de un funcionario del Estado llamado juez, aquí se divide la función jurisdiccional en dos sujetos. Uno, un sujeto exterior a la sociedad llamado jurado, compuesto por varias personas que son legos en derecho y de si no tienen conocimiento en derecho, y otro va a ser el juez del Estado, el cual va a aplicar la consecuencia jurídica cuando este jurado determina el veredicto verde de los hechos. Pero para llegar al trial hay un momento previo, que va a ser el pretrial. En el pretrial, el juez norteamericano, pese a que sería que es muy pasivo, es muy activo. ¿Por qué? Porque en el pretrial el juez propone la vía procedimental, si es una vía larga o una vía corta, ¿no? Small track, no multi track. Y es más, decide si hay un caso o no hay un caso. Si no hay un caso, sencillamente archiva el proceso. Es por eso que los incentivos en este mecanismo es para no ir al proceso. Si las partes no están seguras de tener un caso, no van al proceso, prefieren no negociar. Por eso es que antes del pretrial hay un intercambio de información en una etapa que se llama el discovery, en el cual los abogados, de acuerdo a una agenda que va a ser el case manager, ¿no?, que se traduce acá como agendamiento del caso, manejo del caso, intercambian la información para que lleguen al pretrial ya con toda la información completa. ¿Cuándo se tiene un caso? Se tiene un caso, ¿no?, cuando hay 50% de probabilidades si A va a perder o va a ganar. ¿Y de qué dependen las probabilidades? Depende de la jurisprudencia que se tenga. Si yo tengo una gran cantidad de jurisprudencia, ¿no?, que es estable, es actual, es vigente, entonces si es conocida, tengo muchas probabilidades de ganar. Por lo tanto, no voy al trial. ¿Por qué? Porque lo que trato es mantener mi ventaja material fuera del proceso para un acuerdo que me satisfaga. Por el contrario, si tengo menos jurisprudencia, o por ejemplo es muy antigua, o no es estable, o es contingente, entonces tengo pocas probabilidades de ganar, menos 50%, y tampoco voy al trial, porque sé que voy a perder. Entonces, ¿qué prefiero? Prefiero negociar para conseguir una solución menos gravosa para mi representado. Entonces los incentivos acá es dura el proceso, mientras que en este mecanismo los incentivos son dura el proceso. Cualquier reclamo llega al proceso, y ya después, el intercambio de información que se da dentro del proceso es que se producen las resoluciones liminares, rechazos, etc. ¿Por qué estos modelos distintos? Porque responden a dos concepciones de Estado distintos. Este proceso metódico por etapas responde pues, a un Estado, la concepción del Estado moderno, ¿no?, basada en tres principios: unidad, jerarquía y soberanía. Mientras que este concepto de modelo de proceso responde a un Estado distinto, ¿no?, un Estado paritario en el cual pues, se supone que todos son iguales entre iguales, ¿no?, y la burocracia es de manera horizontal y no de manera vertical, ¿no?, que es típico de los Estados Unidos como un Estado federado, donde no hay un organismo central, sino varios estados que después se unen por conveniencias a través de una constitución federal.
Bueno, dos modelos de proceso corresponden a tradiciones distintas que tienen objetivos distintos. Acá el objetivo, la sentencia, como declaración de certeza, como resultado de un procedimiento lógico, extrae el juez de este mecanismo, mientras que aquí es la prueba como resultado del enfrentamiento de los relatos que hacen los abogados frente a un tercero imparcial que va a ser el jurado, que va a determinar el veredicto de verdad de los hechos, y después el juez va a aplicar la consecuencia jurídica. ¿Qué es lo que se ha querido? La tendencia es a tratar de homogenizar las vías procesales. Y esto no es una tendencia solo en derecho procesal, sino en cualquier rama del derecho. Por ejemplo, en el derecho civil, ¿no?, tenemos el proyecto Unidrat, en el cual pues, recoge los principios de los contratos, tanto de carácter anglosajón como de Europa continental, para hacer un catálogo único de principios aplicable a todos los contratos de manera mundial. Igual pasa en el arbitraje, ¿no? En el arbitraje, a través de la ley modelo, un CITRAL, pues se trata de regular todos los sistemas arbitrales, ya sea en Europa o ya sea en el mundo anglosajón. Y entonces, en el mundo procesal también se quiere una suerte de estandarización de los mecanismos procesales y ha habido una tendencia a tratar de juntar ambos modelos. Es así pues que llegamos al modelo procesal oral civil del 2019, que tiene su antecedente inmediato en el Código Procesal Civil del 93. No es un nuevo modelo, sino que, digamos, se le está dando la naturaleza que debe haber tenido el modelo propuesto en 93, pero que por cuestiones exógenas y endógenas desnaturalizaron y tergiversaron el concepto del modelo que se estaba proponiendo. Bueno, entonces en este modelo sigue basándose en un proceso metódico por etapas, ¿no? El cual recibe la acción a través de un acto concreto de nueva demanda y va a tener como objetivo la sentencia como declaración de certeza. Para llegar a la demanda, la declaración de certeza, tendremos que seguir toda la serie procedimental, una etapa de afirmación, una etapa de negación, una etapa de confirmación, una etapa de verificación, siendo la sentencia el objeto del proceso. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que a este modelo se le han añadido dos momentos. El momento uno, llámese audiencia preliminar, audiencia de inicio, audiencia de esclarecimiento de hechos, audiencia previa, y una audiencia dos, llámese audiencia de pruebas, audiencia de juzgamiento, audiencia de juicio, etc. Son dos momentos. En el primer momento, en la audiencia 1, se van a sustentar los actos introductorios vinculantes, que van más allá de hablar de simples actos postulatorios. Porque los actos postulatorios conocidos, que son la demanda, contestación, reconvención, excepciones, defensas previas y cuestiones probatorias, lo que se discute ¿qué cosas son? Lo que se discute mayormente son los presupuestos y condiciones materiales, presupuestos formales para el ejercicio del derecho de acción. No, los actos introductorios van más allá, ¿no? Y va más allá de este juicio de habilidad, admisibilidad y posibilidad clásicos, sino que van a ser un juicio de atendibilidad de la pretensión, fundabilidad de la pretensión, utilidad de la pretensión e impropiedad objetiva. Es decir, todo esto va a ser el material que se va a discutir en la audiencia preliminar. Es así que con este material, ¿no?, esta audiencia preliminar va a ser multifunción y multipropósito, siendo sus funciones principales la función de autocomposición, es decir, la posibilidad de llegar a una solución negociada dentro del proceso, la función de sanamiento y determinación del objeto del proceso, y la función de determinación del objeto de prueba. Es un momento multifuncional y multipropósito, y cada función se retroalimenta entre sí, es decir, resultan de un feedback entre ellas. No son un protocolo de paso a seguir, no es que invito a conciliar y se acabó la conciliación, sino que el proceso se construye de manera interactiva, simultánea, con las partes dirigidas por el juez, y es así que se verifica la eficacia si se cumplen estas funciones y sus objetivos dentro de esta audiencia. De tal manera que la audiencia de formación de la prueba en el proceso civil resulta residual y excepcional, porque si la información que se ha trabajado con las partes dirigidas con el juez es de calidad, el juez está expedito y apto para poder dictar una decisión en el momento. Solo de manera excepcional y residual va a la audiencia de pruebas cuando sea necesario. Entonces, aquí viene una gran diferencia entre el proceso civil y el proceso oral penal. ¿Por qué? En el proceso oral penal, la intensidad de la oralidad se da en la audiencia 2, en la audiencia de formación de la prueba, porque es ahí donde justamente a través de la oralización de la prueba, es decir, ¿no?, el examen de los testigos, el contrainterrogatorio, los peritos, las partes, etcétera, se trata de vencer ante el tercer adjudicador de derechos aquella barrera o principio de presunción de inocencia, o más allá de toda duda razonable. Mientras que en el proceso civil, la intensidad de la oralidad va a estar en la audiencia preliminar. Entonces la audiencia preliminar se vuelve en el centro de gravedad de la reforma procesal civil, no la audiencia de prueba. Por ello tengo una posición crítica a los que tratan de extender por tradición las técnicas de litigación oral penal a este proceso oral civil. No, no es lo mismo. Porque las técnicas de litigación oral penal justamente son por la audiencia de prueba. Pues ahí se habla de alegato de apertura, alegato de clausura, interrogatorio, interrogatorio, etcétera, ¿no? Es adecuado para esto, pero no para esto. Porque aquí hablamos de otras funciones, función de autocomposición, función de determinación del objeto del proceso, función de determinación del objeto de prueba. Entonces implica otro tipo de técnicas, otro tipo de litigación distinta a la litigación oral penal. Entonces no se puede extender, ¿no?, por tradición. Lo que pasa es que el know-how que ha producido la implementación del Código Procesal Penal y la palabra oralidad confunden y llevan a estas similitudes, pero que en realidad son distintas. Porque, repito,
El centro de gravedad, el centro de la reforma de este proceso oral civil está en la audiencia preliminar, mientras que en lo penal está en la audiencia de pruebas. La realidad en lo penal se dará en la formación de la prueba. La realidad en lo civil se dará en el cumplimiento de estas funciones y sus objetivos. Por eso, el estudio más importante es de la audiencia preliminar. Si yo me enfoco hacia el análisis de valoración de la prueba, la audiencia de prueba, del proceso civil, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando de lado el punto medular, que es la audiencia preliminar. Yo debo enfocarme en la audiencia preliminar y excepcionalmente ir a la audiencia de pruebas cuando solamente sea necesario o ya de manera residual. Teniendo en claro esto, entonces tenemos que ver las dimensiones de la oralidad en el proceso, qué se entiende por oralidad. Para esto tenemos que excluir a conceptos como la oralidad, como verbalización de los actos, procesales, ya no se demanda, contestación, o verbalización de los argumentos de hecho o derecho, o verbalización de los argumentos, etc. Eso no es oralidad. El proceso oral es un proceso que se modelo retórico argumentativo, es decir, en el cual a través de la oralidad como acto de habla complejo, comunico e interactivo, tengo que tratar de mandar un mensaje a mi interlocutor a través de un código y un canal en un determinado contexto, evitando los ruidos con los filtros, funcionando cada mensaje como feedback del otro para lograr determinados objetivos. Es así que en ese mecanismo de realidad pues hay un tercero que va a decidir y hay dos sujetos en funciones antagónicas. ¿Y qué deben de tratar? Tienen que tratar estos sujetos de poner al tercero dentro de su punto de vista, para lo cual se va a producir lo que se llama una constelación de razonamientos. Para tratar de que este tercero se meta en el punto de vista de los antagonistas, hay dos perspectivas o dos estrategias, ¿no? La perspectiva dialéctica y la perspectiva retórica. ¿Qué es la perspectiva retórica? La que se basa en la escritura de eficiencia, en el cual yo trato de convencer al decisor de que esta es la mejor decisión. Mientras que la perspectiva dialéctica, que se basa en el estándar de razonamiento o razonabilidad, trata de convencer al tercer decisor que esta es la mejor decisión para todos, ¿no? Es decir, la perspectiva dialéctica que se busca es un óptimo paretiano, que esta decisión es la mejor para todos sin causar prejuicio adicional a otro. Mientras que en la perspectiva retórica trata de convencer que esa decisión que a mí me conviene es la única y es la que corresponde. Las dos perspectivas que se intercalan, ¿no? Se intercalan y es que justamente el abogado o una parte que está en el proceso oral tiene que manejar el cambio de perspectiva a otra perspectiva justamente para convencer al tercero dentro de su punto de vista. Y es ahí que se producen las maniobras estratégicas, que es el equilibrio entre estos dos principios, que es la razonabilidad y la eficiencia, y los movimientos para llegar a una solución ventajosa y poner al tercero dentro del punto de vista. Entonces, de esto se trata, ¿no? El proceso oral, intercambio de perspectivas para convencer al tercero en su punto de vista. Por eso que la oralidad pues va a tener, la oralidad no va a ser, ¿no? La verbalización de actos procesales, eso no le da ningún valor ni agregado ni técnico al proceso, de nada sirve ir a leer la sentencia, ir a leer la contestación, ir a leer las decisiones, eso es pérdida de tiempo. La oralidad va a tener como primera dimensión una herramienta de comunicación eficaz. ¿Qué es una comunicación eficaz? Lo que hemos dicho, ¿no? En la cual se identifican los sujetos, el mensaje, el código, los canales, se evita el ruido, se filtra la información, se genera el feedback o encadenamiento de los mensajes, pero sobre todo se logran objetivos a través de ese mensaje. La oralidad sin objetivos es pura cháchara, pura conversación, no tiene sentido. La oralidad exige un plan de conversación, un plan de diálogo, en el cual establece puntos de partida, mecanismos por el cual se dirige el debate y mecanismos de llegada, lo que se va a llamar pues, el plan estratégico de la audiencia. Entonces, no es que voy a la audiencia a conversar, no es que voy a ir a la audiencia a enterarme de lo que pasa. En la audiencia preliminar, lo que yo voy a hacer a través de la oralidad justamente es desarrollar este plan estratégico, es decir, plantear mis argumentos, plantear mi perspectiva, técnica, los puntos de llegada, los puntos de salida y el mecanismo por el cual se va a generar esta comunicación y sobre todo plantear objetivos a los cuales se quiere llegar. Y entonces la oralidad pues también va a servir como técnica de formación de la prueba, porque va a ser útil en la recepción, depuración y selección de la calidad de información proporcionada por las partes en el proceso a través de la audiencia. Y finalmente también la oralidad va a servir para tomar decisiones, porque la oralidad como método que recibe la información de calidad, pues y al producirla y depurarla, va a hacer que el juez cuente con información de calidad, con un alto grado de contenido informativo epistemológico para tomar decisión final del asunto, que hace de buena calidad. Ahora, aquí tenemos que diferenciar. La celeridad no es un objetivo de la oralidad, ¿no? No sacrifiquemos celeridad por seguridad. Muchos piensan que en una pretendida celeridad de un proceso oral, pues se tiene que dictar sentencia inmediatamente. No, solo se dictará sentencia cuando justamente la oralidad, a través de la oralidad se hayan logrado sus cometidos. Es decir, establecer los puntos de acuerdo, desacuerdo, el procedimiento y los puntos de llegada.
Si hay ese mecanismo, entonces se podrá dictar una sentencia. Si no hay ese intercambio de mensajes con objetivos, pues, no se podrá dictar sentencia. Entonces la celeridad es una consecuencia de una audiencia bien llevada, ¿no? La celeridad no es objetivo, sino efecto de la oralidad. Por lo tanto, no se angustien, pues, y abogados en esperar la solución más rápido, sino el punto principal es desarrollar la audiencia preliminar de la mejor manera. Entonces, una vez ¿no? definida la dimensión de oralidad, vamos a pasar a las funciones de la audiencia preliminar, que como habíamos señalado son tres: la función autocompositiva, la función de determinación del objeto del proceso y la función de determinación del objeto de prueba. Es así, ¿no? Que en este momento, que es la audiencia basada en la oralidad como herramienta de comunicación eficaz, se tienen que cumplir estas tres funciones y a su vez esos tres objetivos. En la función de autocomposición, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser establecer la relación de conflicto y su posible exclusión del proceso. En la función de determinación del objeto del proceso es determinar el objeto de fondo del litigio y tratar de solucionar cualquier obstáculo de forma. Y en la función de la determinación del objeto de prueba, ¿qué es lo que se va a cumplir? Lo que se va a determinar es el objeto de prueba y los costos de alegación, producción y justificación de la prueba. Son las funciones, ¿no?, que como ven se retroalimentan entre sí. ¿Por qué? Porque en la función de autocomposición, como digo, lo que se establece es la relación de conflicto, y muchas veces cuando se llega a la determinación del litigio, otra vez se puede regresar a una función autocompositiva, o se puede seguir avanzando en la solución heterocompositiva. Y cuando se llega a la función de determinación del objeto de prueba, y una vez establecidas las cargas de producción, alegación y justificación, puede ser que las partes, frente a ese costo, en la alegación, producción y justificación, otra vez deciden regresar a la función autocompositiva. Entonces, pues digo que son un feedback, que se alimentan entre sí, porque a mayor conocimiento e intercambio de información, las partes estarán más aptas para poder intentar una solución negociada o cooperativa, o seguir intentando la solución heterocompositiva. Entonces, son las tres funciones que va a desarrollar de la audiencia preliminar. La primera función, la función autocompositiva, como les había comentado, el objeto es la determinación del objeto del conflicto y posible exclusión del proceso. No está mal. La determinación de la relación de conflicto. Entonces, en la función autocompositiva, en la audiencia preliminar, a su vez va a tener tres funciones. ¿Y cuáles van a ser esas tres funciones? Primero, la determinación de la estructura de la relación de conflicto. Es aquí que entra en juego un nuevo concepto que se llama el Conflict Manager, que va más allá de Dispute Manager, que es, digamos, gestión de los mecanismos de conflicto, de resolución de conflictos, a la gestión del conflicto mismo. En este concepto de Conflict Manager, pues cambia el paradigma del conflicto y se deja de enfocar el conflicto como un mal. No es el concepto llegar a la solución más rápido, que es la visión del término resolución de conflictos, sino que se busca gestionar el conflicto como una relación social. Las relaciones sociales se gestionan, no se resuelven. ¿Okay? Es por eso que nace esta nueva visión del Conflict Manager, entendiendo al conflicto como una relación social. Y esa relación social tiene ciertos elementos que deben de estar claros para poder intentar la solución negociada. El segundo objetivo dentro de la función autocompositiva en la audiencia preliminar va a ser la determinación de la estrategia más adecuada para la gestión del conflicto. Por ello es que no toda solución va a devenir en conciliación. La conciliación es una forma más de solución de conflictos. La elección del mecanismo de gestión de conflictos depende de la estructura del conflicto. Puedo pasar de una mediación a una negociación, a una conciliación, y viendo la intensidad o los intereses de las partes, otra vez retroceder o mezclar ambos mecanismos. Es decir, ¿no? Es en la audiencia preliminar en que sobre la conversación, el diálogo, etc., y una vez estructurada la relación de conflicto, es que se construye o se decide por el mecanismo de gestión más adecuado, y no necesariamente va a ser una conciliación, no necesariamente va a devenir una conciliación. Y finalmente, ¿cuál es el tercer objetivo de la función autocompositiva en la audiencia preliminar? El desarrollo del proceso comunicativo para obtener una solución negociada o cooperativa. Es decir, cómo se desarrolla este intercambio de mensajes, justamente, ¿no?, para poder llegar a ciertos objetivos que puedan plantear una base para poder tentar una solución autocompositiva. Para cumplir con estas tres funciones, pues tenemos unos principios básicos, y de todos, el más importante va a ser el de buena fe y lealtad procesal, que más allá de un deber moral, ¿no?, en el proceso, implica un deber objetivo, de que si las partes entran a la audiencia deben conocer las reglas, y aceptar las reglas y aceptar la
consecuencias por el cumplimiento de las reglas. ¿Qué implica ello? ¿No? Que todos debemos jugar con las mismas reglas, no aprovecharnos de las reglas en beneficio propio y perjudicando al otro, lo que se llama una situación de indefensión, no debemos crear una situación de indefensión, ¿no? Y de este principio de buena fe y lealtad se van a llevar los otros principios para justamente llevar a cabo esta función autocompositiva. El buen uso de los recursos, la comunicación eficaz, la concentración, la inmediación, la flexibilidad y el formalismo y el máximo rendimiento procesal. Como les decía, pues parte de la función, o una de las funciones de uno de los objetivos de la reflexión autocompositiva es determinar la estructura de la relación de conflicto. ¿Y qué implica la relación de conflicto? Primero, establecer los sujetos, ¿no? Una relación que va a ser el conflicto como una relación social con objetivos incompatibles, ya sean porque sean opuestos o sean similares, ¿no? Alrededor de esa relación social, y aquí hay una gran diferencia, el conflicto no es una situación, sino es una relación, porque tiene que haber una conexión intersubjetiva y haber manifestado su desavenencia o desacuerdo, ya sea porque los objetivos son incompatibles o porque los objetivos son similares, ¿no? Entonces estamos en una relación social. En esa relación social van a intervenir ciertos elementos. Uno, los actores. Dos, la conciencia. Tres, los objetivos. Cuatro, los recursos de poder. Cinco, los terceros. Y seis, las triadas. A lo cual se va a denominar la dimensión estática del conflicto. Estos elementos se van a dinamizar, o sea, se van a poner en movimiento, y entonces van a dar ciertas, digamos, escenas, ¿no? Como la intensidad, que es la ecuación entre cantidad de tiempo y utilización de recursos de poder, la dinámica de interacción, que son las actitudes volitivas e intelectuales que tienen los sujetos uno frente al otro, y finalmente las dimensiones del conflicto, y eso nos va a llevar a la etapa terminal. O sea, ante esta estructura nos va a decir qué es lo que tenemos que optar, por una solución autocompositiva o una solución heterocompositiva. Esto se va a denominar la dimensión dinámica. Es decir, esto es lo que se tiene que construir en la audiencia preliminar. No, esto es que a través, sobre la base de la oralidad, tenemos que establecer primero la relación conflictual y su dimensión estática como su dimensión dinámica, si es que queremos elegir una herramienta de gestión o necesariamente tenemos que ir a una herramienta de resolución del conflicto. La determinación de la resolución del conflicto, pues, ¿qué nos va a decir? ¿No? Que solo podremos gestionar un conflicto cuando este sea verídico, es decir, que existe objetivamente y es percibido con precisión. ¿Qué cosas no podremos negociar? Cuando el conflicto es contingente, cuando el conflicto es desplazado, cuando el conflicto es mal atribuido, cuando el conflicto es latente, cuando el conflicto es falso. Todas estas son situaciones que parecen conflictos, pero no son conflictos, ya sea porque hay un hierro en determinar objetivos subjetivamente al actor o al objeto del conflicto, ya sea porque en realidad es una excusa por otro conflicto que está oculto, ya sea porque en realidad no hay ninguna base del conflicto, eso no se puede gestionar. Entonces, precisamente el trabajo, ¿no?, en la audiencia preliminar de establecer la estructura de la relación de conflicto es evitar estas situaciones para estar frente a conflictos verídicos que son los que se deben o los que se pueden gestionar. Una vez, ¿no?, estructurada la relación de conflicto, se debe de elegir el mecanismo de negociación adecuado, más adecuado, o el mecanismo, digamos, de cooperación más adecuado, y el canal de mensajes o el mecanismo de interacción de mensajes más adecuado para llegar a ese objetivo. Para esto, ¿qué tenemos que establecer? Una plataforma de negociación. Esta plataforma de negociación, pues, entendido el conflicto, establecemos el punto de desacuerdo 1, ¿no?, el solicitante 1, jugador 1, y el punto de desacuerdo 2, que es el solicitante 2. En estos puntos de desacuerdo, que son, digamos, las antípodas, ¿no?, ¿qué va a haber? Va a haber toda una plataforma de soluciones posibles, en las cuales pues tenemos que identificar lo que se llama la máxima utilidad de reserva, es decir, lo que pueden sacrificar las partes sin sacrificar su posición original, y la máxima utilidad esperada, lo máximo que pueden esperar las partes. Sobre la base de esas dos variables se construye la plataforma de negociación. Y entonces, para llegar del punto de acuerdo al punto de desacuerdo, ¿qué es lo que tiene que hacer el negociador? Crear los incentivos, motivaciones, escenarios y espacios justamente para mover de este punto de acuerdo a un punto de desacuerdo a un punto de acuerdo, e igual en el otro sentido. Es lo que hace, digamos, el negociador, mediador, conciliador, etc. Esto solo se puede hacer si entendemos cómo está estructurada la relación de conflicto. Entonces, entendiendo cómo está estructurada la relación de conflicto, podemos acceder a la construcción de una plataforma de negociación y sobre la base de ello establecer los mecanismos que procuren los incentivos y, digamos, las motivaciones para crear las movidas de los puntos de desacuerdo al punto de acuerdo y de esa manera llegar a una solución negociada o cooperativa. ¿Se puede hacer en el proceso? Sí, se puede hacer. Justamente para eso es la función autocompositiva. Lo puede hacer el juez, lo podrá hacer siempre y cuando se quite esta, digamos, autoridad de juez y pase a ser, ¿no?,
un director de la negociación más que un director del proceso. Por ello es que, con esto no es mi intención criticar, es que la Comisión Revisora del Ministerio de Justicia, ¿no? Propone de que esta fase de autocomposición la lleve un negociador, paralelo al proceso, ¿no? Y que entonces se encargue el juez, justamente para que se dé este espacio de negociación, lo cual implica tiempo, no se da en 10 minutos, en 5 minutos, no pueden ser varias sesiones, etcétera. En los Estados Unidos igual, se sigue el proceso electoral, pero paralelamente se puede ir a un administrador de negociación que sigue el mecanismo de gestión y siguiendo un punto de acuerdo se incorpora al proceso. Y en España, por ejemplo, es alternativo. Uno puede dirigirlo ante el juez o puede optar por ir paralelamente con un negociador. Es decir, ¿qué es lo que se quiere eso? No es lo que se quiere menoscabar el poder de autoridad del juez. Lo que se quiere es dar el espacio para que se pueda construir sobre la base de la oralidad y el diálogo esta plataforma de negociación, elegir el mecanismo adecuado para poder la posibilidad de llegar a una solución negociada en el proceso. Entonces, ¿no? Sobre la base del diálogo de las partes dirigidas por el juez para una posibilidad negociada, ¿a través de qué? Uno, la definición con precisión de la relación de conflicto. Establecer con precisión el objeto del conflicto. Tener claro los costos de producción y no producción de la prueba. Posibilitar escenarios alternativos y la posibilidad de autocomposición no se agota con la invitación inicial de conciliar, sino que se puede realizar hasta la conclusión de la audiencia. Sigue la siguiente función, que es la función de determinación del objeto del proceso, cuyo objetivo es delimitar las cuestiones de fondo y subsanar los obstáculos formales que se pueden dar para dar pronunciamientos sobre el fondo. Para esto viene un gran problema, ¿no? Y es, ¿qué se entiende por el objeto del proceso? Distintas secciones tratan de explicarlo. Por ejemplo, para Juan Montero Aroca, la pretensión procesal vendría a ser el objeto del proceso. ¿Y qué es la pretensión procesal? El pedido concreto de tutela, ¿no? Constituido por el petitum, y la causa petendi, y que a su vez está compuesta por los fundamentos de derecho y los fundamentos de derecho. Para de la Oliva, Andrés, es la pretensión concreta de tutela, ¿no? Más allá del concepto pretensión procesal, es la pretensión, o sea, lo que se pide directamente al juez que ordene a la otra parte que haga. Para Barrios de Angelis, define distintos objetos del proceso: el objeto existencial, el objeto esencial, el objeto de conocimiento y el objeto económico, ¿no? El objeto económico, el objeto económico es el costo-beneficio del proceso, el objeto de conocimiento vendría a ser la pretensión procesal, el objeto esencial vendría a ser la pretensión concreta de tutela, y el objeto existencial es el conflicto mismo. Para Daniel Mitillero, ¿no? Divide el objeto litigioso del proceso en dos conceptos: el objeto del proceso y el objeto del litigio. Finalmente, para Baró Belloso, el objeto del proceso vendría a ser la sentencia, ¿no? Como producto de la serie procedimental. Cuando nosotros nos referimos a la determinación del objeto del proceso dentro de la audiencia preliminar, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo más a lo que señalaría Daniel Mitillero como el objeto del litigio, ¿okay? Que es, o lo que diría Andrés de la Oliva, la pretensión concreta de tutela. O sea, ¿qué es lo que realmente se está discutiendo dentro del proceso, ¿no? Más allá de los conceptos dogmáticos jurídicos? Y es lo que se debe determinar justamente en el proceso para esta manera, dar al final sentencias definitivas sobre el fondo para así cumplir con la exigencia constitucional del derecho a la tutela jurisdiccional, de evitar sentencias liminares, sentencias de forma, sentencias parciales, ¿no? O cualquier sentencia que en verdad no resuelva el conflicto. Aquí va a entrar en conflicto el principio de congruencia desde dos perspectivas. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado que la congruencia, ¿no? Es la identidad entre el objeto del proceso y el objeto de declaración de certeza, con lo cual tiene que haber identidad entre el objeto de la pretensión y el objeto de la sentencia. Si no hay esa identidad, entonces van a producir situaciones de incongruencia, llamadas citra, extra, ultra, infra, petita, o sea, dar más, menos, distinto, diferente. Es la exigencia procesal, ¿no? De congruencia, pero esto entra en conflicto con la exigencia constitucional de la congruencia. ¿Por qué? Porque, como decía, el derecho a tutela jurisdiccional como derecho fundamental, contenido en el artículo 139, inciso 2 de la Constitución, nos dice que parte de este derecho, no se ha desarrollado de manera doctrinaria, es dar una sentencia sobre el fondo. Y muchas veces dar una sentencia sobre el fondo implica ir más allá de la congruencia procesal. Y entonces van a entrar en conflicto la dimensión interna procesal de la congruencia con la dimensión externa constitucional de la congruencia. Y en ese momento, pues el juez tendrá que evaluar
¿Qué es lo que se quiere? Pero lo que se quiere es dar una sentencia sobre el fondo. Con lo cual, pues va a entrar el tema de la flexibilización, etcétera, en la determinación del objeto preso. Pues es importante la oralidad. No es un frío intercambio de escritos, sino justamente es emplear la parte, cuál es el objeto real del litigio, para de esa manera la sentencia resuelva el conflicto de fondo y no resuelva el conflicto de manera formal. Entonces, en esta función de determinación del objeto del proceso en la audiencia preliminar, se va a dar la construcción de las hipótesis sustantivas, la prevención y la resistencia, que se verificarán en esta audiencia preliminar a través de, uno, establecimiento de las cuestiones normativas, separación de las cuestiones de forma y de fondo, subsanación de las deficiencias formales, recuperación y organización de toda la información que se considere pertinente por el litigio, a lo que se ha denominado case management, ¿no? Con el anuncio de información, pretensión y control de la información, propuesta y valoración de la información. Determinación de la existencia de un hecho o hechos con necesidad de atribución de un significado jurídico, evaluación de posibilidad de ingreso o no de la prueba del juicio y establecer qué juicio o qué tipo, cuál va a ser el canal sobre el cual se va a realizar. Finalmente, viene la tercera función, que es la función de determinación del objeto de prueba, en donde se va a determinar los costos de alegación, producción y justificación de la prueba. ¿Qué significa esto de la determinación del objeto de prueba? Significa establecer un protocolo. Es decir, en la determinación del objeto de prueba no basta con repetir los medios probatorios ofrecidos por las partes en el demanda y contestación y tenerlos por admitidos. Eso no da ningún valor agregado ni técnico. Lo que se tiene que hacer, ¿no?, es establecer un protocolo para análisis de prueba, presentar este protocolo. Y ese protocolo que debe contener, uno, la formulación de los hechos jurídicamente relevantes, es decir, los hechos que la norma exige probar como condición para su aplicación, los hechos principales del caso o la principal conclusión a demostrar. Y acá, abogados y jueces cometen un gran error. ¿Por qué? Porque no han sido adiestrados en terminar, digamos, el genotema probando, ¿no?, el hecho matriz del cual salen los demás hechos. Porque realmente hay un hecho desde el cual salen los demás hechos secundarios, sino que se enfocan en los hechos secundarios y se admiten pruebas sobre hechos secundarios cuando si no se da el primer hecho, en realidad los demás no tienen sentido. Es lo que se llama una función de algoritmo. Si no se da este algoritmo, no se puede desarrollar los demás caminos. Entonces, no nos adiestramos en eso. Y ha habido varias situaciones, ¿no? Yo les cuento un caso, o sea, en el arbitraje también, en el cual se impugnan, no sé, como 10, 20, 30 valorizaciones, todos sobre lo mismo. Si se debían contener domingos y sábados, si se debía valorizar el personal de supervisión o el personal técnico, etc. Pero había un hecho matriz, y era de que una de las partes decía que para hacer esas valoraciones se había tomado como referencia el documento o el cuaderno de asistencia en la obra. Y otro ha dicho que no, que se ha tomado como referencia el cuaderno de asistencia que tenían las oficinas privadas fuera de la obra. ¿Quién decía la verdad sobre ese hecho? Y eso es lo que había que terminar, porque si se había terminado uno u otro, entonces tendría derechos uno o el otro, y después lo demás ya es una cuestión mecánica. Entonces, eso es lo que tenemos que adiestrar, ¿no? En buscar el hecho matriz desde donde el cual se van a desprender los demás hechos, porque si no se da ese hecho matriz y tiene una función de algoritmo, los demás hechos caen por sí mismos. Entonces, de ahí formular los hechos secundarios del caso, ¿no?, los hechos que deben demostrar los hechos principales, formular las hipótesis probatorias del proponente y el oponente, a lo cual se domina el análisis estratégico. ¿Por qué? Porque mi hipótesis probática solo sea sí, solo sí, cierta o falsa, en la medida que haya otra hipótesis con que contrarrestarla, ¿no? Porque justificar o razonar sobre una hipótesis de manera lineal es solo un razonamiento justificativo, no es un razonamiento, digamos, de análisis probabilístico. Luego, establecer los hechos controvertidos como no controvertidos, formular la organización de los datos y información disponible, seleccionar los medios probatorios adecuados y necesarios, elaborar el diagrama de análisis de prueba, refinar y redefinir el diagrama de manera reflexiva en conjunto con el juez y las partes. Es decir, en esta tercera función, que es la función de determinación de la prueba, ¿qué es lo que deben hacer las partes? Presentar su protocolo de prueba. ¿Qué es presentar su protocolo de prueba, no? Puede ser vía un diagrama tipo de Wimore, tipo de Muñoz-Sabaté. Este es otro modelo, en el cual que establezco primero el hecho base 1 y el hecho base 2, no se llaman indicios, indicadores o lo que quieran llamarle. Estos hechos tienen que estar unidos para hacer un correlato, ¿no? Una relación causa-efecto, parte a todo, secuencial, temporal, y a su vez descartar el argumento del correlato. Una vez establecido, ¿no?, esta narración fáctica, estos hechos tienen que estar fijados en la realidad a través de determinados medios probatorios, por los cuales tengo que identificarlos. Pero estos medios probatorios tienen que haber sobrepasado lo que se llama el test de fuerza, el test de credibilidad y el test de relevancia, y para no ser descartados. Una vez sedimentados en estos medios de prueba, pues viene la consecuencia jurídica que está unida a este relato sobre una estructura lógico-selectiva, llámese máxima de experiencia o inferencia, ¿no?, por una cuestión de causalidad, continuidad y semejanza. Entonces, ¿qué hago? Identifico los medios probatorios, analizo
la relación causa-efecto o la relación entre los hechos indicadores pues, fue un correlato, y luego desarrollo la estructura lógica asociativa, es decir, la máxima experiencia para llegar a esta consecuencia. Es el protocolo de prueba que yo tengo que mostrar ante el juez, y justamente, ¿no? Y en su caso, descartar el contraargumento de la otra parte. Así no lo había presentado. ¿Para qué? Para que mi postura sea más sólida. Y en su caso, el demandado tendrá que presentar su protocolo de prueba si que tiene una hipótesis alternativa, o tratar de presentar la información o contraargumento respecto de este protocolo de prueba que ha presentado la parte. Ese es el trabajo con pruebas. Y es ahí, una vez que se establece los protocolos de prueba, que el juez recién podrá determinar el costo de alegar, el costo de producir y el costo de justificación de la prueba. Con este mecanismo, por ejemplo, nos evitamos el tema de la prueba de oficio. ¿Por qué? Porque la prueba de oficio, cuando se pide, cuando falta información para poder dar un fallo sobre el fondo. Entonces, en este caso, ¿no? Se presentan los protocolos de prueba y en audiencia se nota que hay medios probatorios cuyo contenido epistemológico es muy bajo, o hay otros medios probatorios que tienen mejor o mayor calidad de contenido informativo, el juez puede proponer esos medios probatorios y distribuir entre las partes quién se va a cargar de eso de acuerdo a su pretensión. Y como es una audiencia y con la audiencia de otra parte, entonces ya no habría necesidad de pedir en el futuro pruebas de oficio. La prueba de oficio justamente es, digamos, una anomalía que se produce por la falta de diálogo, de debate en este momento, la audiencia preliminar, ¿ok? Para la construcción del protocolo de prueba. Finalmente, ¿no? Cumplidas las tres funciones, y como digo, si es que el juez se refiere a información de calidad, estará apto para la toma de decisiones, en las cuales, pues, y otra vez regresando a lo que se había dicho al inicio, se produce, ¿no? O el proceso se convierte en un modelo retórico persuasivo, en el cual yo tengo que establecer justamente ese estándar de razonamiento y estándar de eficacia para llegar al convencimiento y al sustento de las decisiones que se van a tomar. Por eso es que el proceso, ¿no? Como modelo retórico dialéctico, en cada etapa del proceso va a presentar metas, objetivos, ya sea de contenido dialéctico o de contenido retórico. Es así, ¿no? Que en la etapa de confrontación, dentro de la perspectiva dialéctica, ¿qué es lo que se pretende? Lograr claridad sobre los temas específicos en juego, las posiciones que asumen las partes y la diferencia de opiniones. Otra vez repito, ¿qué es la perspectiva dialéctica? En la cual se trata de convencer que esta es la mejor decisión para todos. Mientras que dentro de la perspectiva retórica, ¿cuáles van a ser las metas objetivos en la etapa de confrontación? Establecer la definición de la diferencia de opinión más óptima para las partes interesadas, es decir, convencer, ¿no? ¿Cuál es la opinión que resulta la mejor, independientemente que genere, digamos, utilidad para ambas partes? Dentro de la etapa de apertura, ¿no? Lograr claridad sobre él o los puntos de partida para la discusión con respecto a los puntos de vista de procedimientos como materiales. Mientras que en la perspectiva retórica, establecer los puntos de partida de procedimiento y materiales más óptimos para las partes involucradas. En la etapa de argumentación, lograr claridad sobre la argumentación del protagonista en defensa de los puntos de vista en cuestión y las dudas del antagonista. Dentro de la perspectiva retórica, establecer una argumentación que constituya una defensa óptima de los puntos de vista del protagonista, establecer dudas críticas que constituyan un ataque óptimo. Y finalmente, la etapa de conclusión, lograr una mayor claridad sobre los resultados del proceso de crítica en cuanto a si el protagonista podrá mantener sus puntos de vista o el antagonista sus dudas. Y desde el punto de vista retórico, establecer los resultados del procedimiento crítico de la manera más óptima posible para las partes interesadas en mantener sus puntos de vista o dudas. Si yo puedo establecer, ¿no? Estos puntos de salida, proceso y llegada desde el punto de vista dialéctico y el punto de vista retórico, estaré apto para dar una respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta está construida sobre la base del diálogo que de manera conjunta han establecido estos puntos. Y entonces el deber de motivación de la sentencia judicial en un proceso oral se va a enfocar en esto, ¿no? Ya no es un desarrollo doctrinal y citas de doctrinas, es un razonamiento que parte de la construcción que se ha hecho en el proceso, ¿no? En cada etapa del desarrollo sobre cada meta u objetivo que han planteado los interlocutores de acuerdo a su perspectiva en el proceso. Este es, digamos, se puede decir, lo que nutre a la audiencia preliminar y la legitimidad a la decisión. La decisión, pues, por ello no conlleva a un estudio posterior, ¿no? A una revisión del expediente, por tanto el expediente se vuelve innecesario. Es más, el registro visual en el cual se ponen las audiencias, video y audio, para mí me parece contradictorio al sistema oral. El sistema oral es un momento que digamos, se difumina. ¿Qué es lo importante? Establecer los puntos. Esto es lo que queda registrado. Y sobre esos puntos es que se va a dar la respuesta, ¿no? Lo demás serán detalles
que, como digo, el registro, tanto visual como escrito, más que todo su función es el control jerárquico. Dentro de un proceso oral, ¿okay? La audiencia no es un registro, sino la audiencia es un momento de diálogo, de interacción simultánea, bilateral, comunicativa, en el cual a través de ese mecanismo se logran estas metas, ¿okay? Objetivos para dar la decisión final. Y esa es, digamos, para mí la gran novedad de este proceso oral, ¿no? Es cierto que el Código Procesal Civil 93 tenía o proponía un mecanismo oral basado por audiencia. Sin embargo, como digo, distintas anomalías exógenas y endógenas al proceso lo desnaturalizaron. Muchas de ellas, la falta de capacitación, la falta de recursos del lado externo. Por el lado interno, desconocer el concepto de la realidad y tratar de introducir el modelo en un sistema tradicional escrito. Lo mismo está pasando ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque si tratamos de comprender la realidad, pero con la tradición, con el proceso tradicional escrito, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a tergiversarlo. Entonces tenemos que partir de un punto de cierre corte de que el proceso es otro, de que el proceso, ¿no? Lo que importa es la participación. Y a los mismos abogados, cuando recién se inició la oralidad, muchos abogados excusaban que la oralidad no está en el código, que la oralidad, o la audiencia preliminar, ¿no? Es un invento. No es cierto eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo código permite realizar una audiencia, y es más, por su naturaleza, el código establecía un audienciamiento que tenía el carácter de audiencia preliminar. Lo que pasa es que solo es un cambio de nombre, pero ese cambio de nombre trajo muchas consecuencias, ¿no? Muchas anomalías o patologías en el desarrollo de esta audiencia. Entonces está retornando a su esencia, a su naturaleza. Entonces cuando el abogado se jacta de que suspendí la audiencia porque convencía al juez de que esto no estaba legislado, positivizado, en realidad yo creo que está perdiendo una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque más audiencias preliminares bien llevadas, más posibilidad de terminar rápido el caso y más posibilidad de hacerte visible en el mundo profesional, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar detrás de bambalinas, ¿no? Buscar al juez, al secretario, fuera de su despacho, tratar de convencerlo en conversaciones internas. Pero en cambio acá, en la oralidad, el abogado maneja el proceso en la audiencia y el cliente va a saber por qué pierde o por qué gana. De tal manera, ¿no? De tal manera que si tú ganas el caso, pues tienes la posibilidad de que te recomienden a más clientes. Si tú pierdes, sencillamente, no te van a recomendar. Por eso tienes incentivos de ganar el caso y prepararte bien para este caso. Entonces esto también redefine, ¿no? La función del abogado y también redefine la función del juez. Finalmente, y también acá hay que marcar un corte, ¿no? El Código de Procedimientos Civiles era un código para abogados, en la cual el juez era una suerte de mesa de partes que iba archivando los escritos y finalmente daba una sentencia, pero los abogados tenían impulso. O el proceso versional norteamericano es un proceso de abogados, en la cual las estrellas son los abogados. Mientras que el proceso 93 era un proceso para jueces, en la cual el juez tenía todos los poderes, había por haber detección del proceso, de conducta, etc., etc. Bueno, este modelo no es ni uno ni lo otro. No hay estrellas. La estrella no es los abogados, como en el mundo norteamericano, ni el juez, como en el mundo europeo continental. Es un proceso dirigido hacia la persona. La persona, ¿okay? Como ser humano, ni siquiera está hablando de ficciones como persona jurídica, es el verdadero beneficiario de este modelo de proceso. Y abogados y jueces colaboran y participan justamente para que la persona tenga una respuesta. Que le den la razón es otra cosa, pero que tenga una respuesta en un momento oportuno y sobre todo una respuesta de fondo, que son, digamos, lo que ordena, ¿no? O lo que establece este principio de la tutela jurídica efectiva. Por eso es un proceso hacia la persona y mira hacia la persona, ni jueces ni abogados. Entonces es una nueva visión del proceso. En eso tenemos que repensar el tema para que funcione en realidad. Bueno, muchas gracias y el tema es bien extenso y como dice ahí, continuará. Quiero sus preguntas. Muy agradecido, señor doctor Omar Sumaria Benavent, por su excelentísima ponencia. A continuación, procedemos a las preguntas formuladas por los asistentes. ¿Algún asistente que desee formular una pregunta? Si me permite, ¿se escucha? ¿Se me escucha? Sí, doctor, adelante. Doctor Sumaria, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por su exposición. Cuando usted menciona el tema de la plataforma de negociación, sí. Entiendo que algunos entendemos que es un momento en el que el juez puede hacer presente a las partes sus potencialidades probatorias, sus debilidades, y un poco que poner al llano pues, sus armas para que las partes vean sus carencias, sus posibilidades, y de repente
llevados al llano, estén más predispuestos a optar por la conciliación como una fórmula de solución. ¿Cuáles son los límites del juez al momento de esta conversación? Porque algunos creen que ahí podría estar ya adelantando opinión. ¿Qué opinas al respecto, profesor? Gracias por la pregunta, doctor. Justamente como había mencionado en la charla, no necesariamente toda solución va a ser a través de una conciliación, ¿ok? Entendiendo que ya no se llama audiencia de conciliación, sino audiencia preliminar con una función de autocomposición. Entonces, en la audiencia, en la función autocompositiva, ¿no? Parte del objetivo, como digo, es establecer la relación de conflicto, y a través de la relación de conflicto elegir el mecanismo más adecuado para gestionar esa relación de conflicto. Y de ahí se puede derivar en la creación de una plataforma de negociación. En la plataforma de negociación no es que se invite a conciliar, ¿no? Porque justamente ahí sí estaríamos en el campo de el posible adelanto de opinión. Y esa es una de las críticas al Código Procesal Civil del 93, que en la audiencia de conciliación, en realidad, ¿qué es lo que encerra? Un plea bargaining. Pero un plea bargaining en su connotación más tradicional. El plea bargaining norteamericano no es un concepto procesal, sino es un concepto político, el cual se creó para reducir la carga procesal y tener más procesados condenados y reducir el índice de criminalidad y, por lo tanto, la percepción social de criminalidad. Pero que en el modelo europeo ya se trabajó como principio de oportunidad, ¿no? Pero no era una negociación. ¿Por qué? Porque era enfrentar a alguien que no tenía, digamos, la capacidad material para enfrentar los costos del proceso y aceptar una situación menos gravosa, a pesar que muchas veces era inocente. Entonces, un tema totalmente político. Y eso es lo que escondía la conciliación intraprocesal en el Código 93, un plea bargaining, ¿no? Por eso muchas veces se confundía con el de opinión. Acá es totalmente distinto. ¿Qué es construir una plataforma de negociación? Una vez que las partes entienden la relación de conflicto, es decir, cómo está estructurado tanto en dimensión dinámica como estática, entonces, ¿qué es lo que trato de encontrar? Lo que trato de encontrar, y otra vez, cuando se negocia sobre intereses, no sobre posiciones. Entonces, quitemos los conceptos jurídicos dogmáticos de lado, centremos en los hechos, ¿no? Entonces, cuando se concilian sobre intereses o se negocia sobre intereses, ¿qué es lo que trato de entre la relación de conflicto? Entonces, ¿qué es lo que creo? Los puntos de acuerdo, los puntos de desacuerdo, tanto de A como de B, ¿no? Que quiere uno y quiere el otro. Entre esos puntos de desacuerdo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Que cada uno exprese cuál es su máxima utilidad esperada, es decir, lo máximo que puede esperar a través de este mecanismo. Y a su vez, ¿cuál es su máxima utilidad de reserva? Lo máximo que puede perder sin afectar su posición de dominio. Entre esos dos puntos es que yo establezco la plataforma de negociación. Y es ahí que viene la mano del negociador para tratar de generar el movimiento de un punto a otro punto para llegar a esta multiplicidad de puntos de acuerdo. Pongo un ejemplo más sencillo, ¿no? Todos cuando tomamos un taxi, sabemos cuánto cuesta el taxi, ¿ok? Sin embargo, hay una tendencia de cómo se negocia, no es con taxímetro, como se negocia el precio del taxi, que el taxista pide más y el que pide el servicio pide menos, ¿ok? Entonces, este que pide menos sabe cuánto debe pagar, pero siempre regatea hacia abajo. Y este que pide más taxista sabe cuánto debe pedir, pero siempre regatea hacia arriba. Ahora, va a haber factores, ¿no?, alrededor que van a determinar esa subida hacia arriba, hacia abajo. ¿Okay? Evidentemente, yo no puedo pedir muy poco porque sé que me van a llevar, y otro no puedo pedir mucho porque sé que no va a tomar el taxi. Eso será la máxima utilidad esperada. Pero tampoco yo puedo bajarme tanto, ¿no?, en un otro sentido. ¿Por qué? Porque estaría lesionando mi ganancia, o sea, la máxima utilidad de reserva. En ese aspecto hay muchos puntos de acuerdo. Si supongamos que no llegan a un acuerdo, el tercer negociador genera los incentivos para ese movimiento. ¿Cuáles son los incentivos? El contexto, la hora, la cantidad de oferta que hay, la distancia, el tipo de servicio que se va a llevar, etcétera, ¿no? Entonces, esos contextos justamente generan, ¿no?, el incentivo y el interés para mover del punto de acuerdo al punto de desacuerdo hacia uno o otro lado. Es más, ¿no?, el negociador ni siquiera debe ser imparcial. En los Estados Unidos, una parte contrata un abogado porque tiene una capacidad de plantear el conflicto a la otra parte y genera una negociación, y necesariamente va a ser imparcial, lo contrata una persona, sino que sus cualidades, ¿no?, en el intercambio de mensajes, la construcción de plataformas de negociación e identificación de intereses en conflicto y generación de incentivos para los movimientos de punto de desacuerdo a punto de acuerdo, hace que su actividad sea validada. Inicialmente es imparcial si no contrató con las partes. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en esta función autocompositiva. Por lo tanto, difiere tanto de la clásica conciliación. Invita a conciliar, aceptas o no aceptas, porque allí sí habría un plea bargaining, es una opinión, sino que es una construcción en conjunto, donde el juez lo que ayuda es justamente a identificar estos elementos y construir esa plataforma, y que las partes solitas finalmente lleguen al acuerdo
tú poniendo los incentivos para que se muevan de un punto a otro punto. Y otra vez repito, por eso es que el código, la propuesta de la comisión revisora dice que esta función la haga un negociador. No es casualidad eso. ¿Por qué? Porque si el juez se dedica a juzgar, entonces como esto genera tiempo, y en verdad lleva tiempo, no es algo inmediato, entonces que lo lleva otro. Y en los Estados Unidos también, ¿no? El juez lleva el predial, pero se le encarga a otro sujeto especialista en manejo de conflictos que haga esto. Y en España es alternativo. Las partes dicen que lo haga el mismo juez o lo haga un negociador. Entonces el juez tiene que estar capacitado justamente en esta función de negociación, ¿no? Más trabajo, sí, pero como digo, el tema es que si en la audiencia funciona todo esto, porque esta etapa es importante, lo demás puede venir solo. Y es más, ahí nomás se puede agotar el tema del conflicto. Pongo más intensidad de trabajo ahí, y ahí puede llegar a la solución negociada y excluimos al conflicto del proceso. Con lo cual, pues, ahorro tiempo y lo que es cuestión de intensidad de trabajo, lo ahorro en tiempo de proceso. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Gracias por la respuesta, doctor. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Doctora, quisiera hacer una pregunta. Sí, doctor. Sí, doctor, adelante. Sí, doctor Omar. Gracias. Usted mencionó, doctor, que se asemeja, ¿no? Bueno, la gran mayoría de abogados, ¿no? O algunos otros estudiosos del derecho dicen que la litigación oral penal se puede aplicar también a la litigación oral civil, pero que no son parecidos, ¿no? Porque existen momentos especiales de las audiencias. Entonces, ¿podría desarrollar un poco más esa idea, por favor? Ya, no, yo he hecho todo lo contrario. Que no se puede aplicar las técnicas de litigación oral penal a las técnicas de litigación oral civil. ¿Por qué? Claro, eso. Porque las perspectivas son distintas. La intensidad de la oralidad en lo penal está en la audiencia de pruebas, o sea, en la audiencia de dos. Porque ahí es necesario. Porque a través de la oralidad, el abogado examina a las pruebas, ¿no? Para tratar de convencer al tercer decisor de esta barrera llamada presunción de inocencia o más allá de todo razonable. Mientras que en lo civil, la oralidad, la intensidad de la oralidad está en la audiencia preliminar en el desarrollo de estas tres funciones. La función autocompositiva, la función determinación del objeto del proceso y la función de determinación del objeto de prueba, ¿no? Por lo tanto, el centro medular de la reforma del proceso civil está en la audiencia preliminar, mientras que el centro medular de la reforma procesal penal está en la audiencia de pruebas. Entonces, no se puede aplicar las técnicas de litigación oral penal a las técnicas de litigación oral civil, porque están dirigidas hacia eso, hacia el examen de la prueba, para convencer al tercer decisor y vencer la barrera de la presunción de inocencia. En cambio, acá está referido a la construcción, ¿no? Del proceso entre las partes dirigidas con el juez para satisfacer esas peticiones, y la audiencia de pruebas será solo excepcional y residual cuando sea necesaria o cuando la audiencia preliminar no ha cumplido esas funciones y no ha llevado información de calidad que ponga en actitud al juez de dar una respuesta inmediata. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, señor doctor Omar Sumaria Benavent, por las respuestas. Acto seguido, invitamos al señor doctor Alfredo Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla. Señor doctor Omar Sumaria, ¿no? En agradecimiento a la ponencia, nuevo modelo de gestión de despacho civil con oralidad, audiencia preliminar a los señores magistrados. Gracias, Marisol. Muy buenas tardes a la mesa de honor. Seguimos pues con el segundo día del ciclo de conferencias organizado por el equipo técnico de modernización del despacho, de los despachos judiciales de los juzgados civiles, ¿no? En esta oportunidad pues hemos tenido la brillante disertación de nuestro ponente, el doctor Omar Sumaria Benavente, que ha abordado pues el tema, el nuevo modelo de gestión de despacho civil con oralidad, audiencia preliminar. Bien, pues nuestro expositor nos ha hecho pues un brillante comentario sobre la audiencia preliminar, en la que pues ha abordado temas como las funciones y la importancia de la audiencia preliminar. Asimismo, ha hecho referencia a la estructura del conflicto, ¿no? Que se establece pues en esta audiencia preliminar, entre otros aspectos que ha abordado
de manera magistral, ¿no? Como presidente de la Comisión de Capacitación, me es honroso hacerle entrega, pues, en forma virtual, ¿no?, de el certificado por su brillante exposición en el tema abordado, el nuevo modelo de gestión de despacho civil con oralidad, la audiencia preliminar, agradeciéndole por su brillante exposición y por su predisposición de poder colaborar con este nuevo modelo de la oralidad en los procesos civiles. Como bien ha dicho el doctor Pajuelo, ha venido para quedarse en nuestro sistema procesal civil. Asimismo, también a todas las personas de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, magistrados de todos los niveles y auxiliares jurisdiccionales que han participado en este evento académico, con lo cual pues demuestran su deseo de superarse y de capacitarse para brindar un mejor servicio de justicia en bien de la comunidad de nuestra Corte. Asimismo, también agradecer la presencia de todo el público en general que se ha pues comunicado mediante este medio tecnológico a través de las redes sociales, que también demuestran pues su interés en ahondar los conocimientos sobre este nuevo modelo oral en los procesos civiles, ¿no?, que con gran éxito se está llevando a cabo a nivel nacional en las Cortes que lo vienen implementando, ¿no? Este tipo de eventos, pues, justamente ayudan para que se fortalezca este sistema de la oralidad, ¿no?, y que se pueda afianzar y extenderse, pues, a nivel nacional ya en todas las Cortes de nuestro país, ¿no? Nuevamente reiterar el agradecimiento a nuestro ponente, al doctor Omar Sumaria Benavente, y felicitar a todas las personas que han tenido a bien comunicarse por los medios tecnológicos con este evento académico que viene realizando la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, a través del equipo para la modernización de los despachos orales en la materia civil. Muchas gracias. Gracias, doctor Mirabal. Procedemos a tomar la foto. Encendemos las cámaras, por favor. ¿Claro? Les indico. Bien. Ya está, doctores. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, estimados doctores. Gracias. Gracias, con permiso. Buenas tardes, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Permiso, doctor Pajuelo, permiso, doctor Mirabal. Permiso, buenas noches. Gracias, doctor Moreno, doctor Pajuelo.